Continuamos con Abogado de Cabecera. Estamos de vuelta, soy Gabriel González y esto es Abogado de Cabecera, programa de orientación legal para los emprendedores, producido por Econolow, sociedad dedicada a la investigación y consultoría jurídica, económica y social, y gracias al auspicio del Estudio González Valdivia y Abogados. El día de hoy el Estudio González Valdivia y Abogados ofrece a los emprendedores que se comuniquen al 422-1841 y al 9949-43497 en el transcurso del programa una consulta gratuita en las oficinas del estudio previa cita. 422-1841 y 994-943-497. Estudio González Valdivia y Abogados, especialistas en asesoría empresarial. Les recordamos también que la empresa SK Rental es uno de los proveedores líderes en alquiler y venta de maquinaria pesada y equipos para la construcción, minería e industria. SK Rental pone a su disposición excavadoras, retroexcavadoras, rodillos, cargadores, monicargadores, tractores, camiones, compresores, generadores, torres, plataformas, entre otros. Llámalos al 514-1200 o visita su página web www.skrental.com. SK Rental, tu mejor aliado. Ahora sí, quiero presentar al señor Diego Macera, economista, gerente del Instituto Peruano de Economía y columnista de Perú 21. Diego, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El día de hoy, Diego, antes de entrar en la materia propiamente dicha, revisaba un artículo en Gestión de Oscar Sumar, donde comentaba sobre un proyecto de ley que propone la creación de una oficina para realizar análisis costo-beneficio de normas. Es evidente que muchas de las normas que conforman nuestro marco normativo no tienen un análisis adecuado sobre el impacto que van a generar en la sociedad o en la economía cuando regulan aspectos económicos. Existe, sin embargo, actualmente una norma ya que establece la obligatoriedad de que se realice un análisis costo-beneficio al momento de proyectar una norma. ¿Cuál crees tú que son los pros y contras de esta disposición de analizar una norma desde su perspectiva quizás económica o social? A ver, has sido buena gente al decir que el análisis costo-beneficio que se hace no es adecuado. En realidad, estaba viendo estadísticas, el 90% de los proyectos de ley que se presentan tienen un análisis costo-beneficios de menos de 20 líneas. Entonces, como entenderás, no que se pueda hacer muchos costos ni muchos beneficios en menos de 20 líneas de lo que se presenta. Es básicamente declarativa el costo-beneficio que hacen los proyectos, ¿no? Muchos de ellos dicen solamente este proyecto de ley no generará gastos al Estado, lo cual es irrelevante porque el Congreso ya de por sí no tiene iniciativa de gasto. Ahora, esta iniciativa que la ha presentado la bancada de Peruanos por el Cambio a través del congresista Alberto de Belaunde, me parece en realidad que es sumamente interesante. La idea es crear una oficina de análisis económico dentro del Congreso, no solamente para ayudar a hacer estos análisis costo-beneficio y el impacto que pueden generar las normas sobre la sociedad en general, sino también para ayudar a los congresistas en cualquier materia o duda económica que puedan tener. Muchos de ellos son abogados, muchos de ellos tienen despachos, gente en su despacho que tampoco pues, es especialista en el impacto económico. Y la idea es poner en esta oficina gente competente, economistas, de repente de otras profesiones, que pueda ayudarlos a identificar mejor los impactos. Esa es la parte de los beneficios. Me preguntas por la parte de los riesgos. Te diría que un riesgo que de todas maneras está latente y hay que tomar en cuenta es que hay que estar seguros de blindar a esta oficina de posibles injerencias políticas, de capturas políticas, ¿no? Esta oficina debería tener un nivel de credibilidad, de respetabilidad suficientemente alto como para que cuando comente sobre una norma la gente lo escuche, los medios lo escuchen y se haga eco de lo que diga sobre si está mal o está bien o cuáles son los costos y beneficios, pero en la medida en que pueda ser capturada políticamente, su credibilidad y su uso en general baja. Ese es de repente un riesgo que hay que tomar en cuenta. Vamos entrando ahora sí en materia porque esta primera aproximación también nos va a ser útil para revisar un poco el marco normativo actual que tienen los emprendedores, que es el grupo de personas a quienes va dirigido este programa. Pero entrando al tema de hoy, hemos visto los primeros pronunciamientos del gobierno, las primeras propuestas, las declaraciones de sus representantes, incluso en la solicitud de facultades que se ha pedido al legislativo, un especial énfasis del gobierno en
este sector de emprendedores, en las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, se está apostando por ofrecerle condiciones más favorables para el desarrollo de sus actividades económicas? ¿Por qué crees que está ocurriendo esto? A ver, es importantísimo que el gobierno le dé prioridad a las micro y pequeñas empresas y al problema de la informalidad. Las micro y pequeñas empresas son donde trabajan la gran mayoría de peruanos y en verdad que obviarlas es un crimen. Entonces es muy buena noticia que desde el Ministerio de Trabajo, que desde Produce, que desde lo más arriba, desde el presidente, estén orientados, estén tomando en serio ese trabajo de darle mayor productividad a las empresas y de formalizarlas. Ahora, muchos de los esfuerzos, creo, han estado orientados a la parte tributaria, ¿no? Se conversa bastante, de hecho, de esto del punto del IGB, se conversa de darle un impuesto a la renta más bajo por un determinado número de años a las nuevas microempresas. Y esto es importante porque, de hecho, los tributos son un costo para las microempresas, pero mi impresión es que hay algunos costos de la formalidad que son mucho más importantes que los tributos. Vamos a ir entrando a ellos. Me gustaría ahora hacerte la siguiente pregunta. De repente es entrar a especular, pero ¿por qué crees que recién hoy vemos ese especial énfasis en este sector de empresarios cuando sabemos que los emprendedores vienen escribiendo una importante parte de la historia económica del Perú desde hace muchos años? ¿Por qué recién hoy vemos este especial énfasis en ellos? A ver, hubo iniciativas antes para tratar de incluir a las pequeñas... la ley de MIPES, por ejemplo, me parece que es del gobierno de García, ha estado ahí y trataba de cumplir parte de los objetivos que tienen estas reformas. La famosa ley Pulpín tuvo también parte de estos incentivos, ¿no?, para formalizar desde el mercado laboral. Entonces, sí ha habido algunos intentos de reforma, a veces tímidos, para tratar de llevar a la formalidad. El problema ha sido también a veces que las reformas que se requieren son impopulares, ¿no? Claro. Como lo que pasó, por ejemplo con la ley Pulpín. Esa es una parte de la historia, y creo yo que otra parte de la historia es que a veces es muy fácil invisibilizar, dejar de ver, obviar a buena parte de la población que tiene menos recursos y que está más ajena a los mercados. Económicamente, cuando se ha analizado este fenómeno de los emprendedores y de la informalidad, de la necesidad de formalización, tengo la sensación que mucho se ha enfocado desde la perspectiva del Estado. Es decir, cómo hacemos para formalizarlos, pero no es vamos a beneficiarlos con la formalización, sino cómo hacemos para capturarlos y tener más espacio de recaudación, cómo tenemos más objeto de extracción. Me pareciera que esa es la sensación que se hace cuando se ha analizado generalmente el fenómeno de emprendimientos y de informalidad. Me parece que muy poco se ha hecho desde el lado del análisis económico de ellos. O sea, cómo impacta positivo o negativamente la regulación actual que tenemos y cómo puede impactar positivo o negativamente nuevas disposiciones que se puedan ir dando. ¿Cómo crees tú que en lo económico les ha afectado a este sector empresarial la regulación que tenemos actualmente? Lo que hay que tener en cuenta es que, a ver, el objetivo final de la formalización no es ni debe ser recaudar más tributos, ¿ya? Eso está bien, es algo que se tiene que hacer, pero no debe ser el objetivo final. El objetivo final, de hecho, no solamente de la formalización, sino de cualquier reforma en materia laboral, económica, tiene que ser fomentar la productividad de las personas. Hacer que las personas puedan producir más con menos. Eso tiene que ser el objetivo final a largo plazo. Es la única manera en que salimos del subdesarrollo y de la pobreza, es mejorar la productividad. ¿Cómo mejoramos productividad? Ahí esa es la pregunta del millón. En términos concretos de lo que estamos conversando ahorita, de ley de microempresas y esto, hay que tomar en cuenta que la decisión de ser formal o informal en realidad es una ecuación. O sea, tú ves tus costos, ves tus beneficios. Si te es más beneficioso ser informal, vas a ser siempre informal. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas quieran ser formales? Primero, haciendo que el mercado crediticio sea más adecuado para ellos. Uno de los grandes beneficios de ser formal es que puedes tener un crédito más barato, por ejemplo. ¿Ya? Otra manera es bajando los costos. ¿Cómo hacemos que los costos sean más bajos? Pues tenemos que trabajar con SUNAT, tenemos que trabajar con los permisos municipales, etcétera. Ahora, es cierto lo que tú dices, efectivamente, pues un empresario
siempre va a ser un análisis costo-beneficio para ver qué decisión toma y hacia qué, en qué camino sigue. Mejor que el de los congresistas. Exacto. Ahora, yo pensaba un poco en cuáles son las causas de esta informalidad y un poco mi aproximación profesional, asesorando distintos sectores de empresarios, de algunos pequeños, veía que los fenómenos son distintos, ¿no? Es difícil a veces uniformizar toda la causal de esta informalidad, porque por un lado encuentras gente que por desconocimiento, por falta de educación, nunca se formalizó, pero que ha ido creciendo así. Y llegan a ser imperios y ellos te dicen, pero ¿para qué voy a cumplir con tal o cual norma? Totalmente, es el costo-beneficio. Si es que yo estoy bien, ¿no? O sea, yo no necesito crédito porque en realidad yo no trabajo con bancos porque no confío en los bancos, yo tengo todo en efectivo, y así he crecido. Yo tengo 10 años, 15 años, no he tenido problemas. ¿Para qué voy a sacar licencia de funcionamiento si la vez pasada pasé para mi tiendita del costado, pero no tengo que sacar para todo el edificio? Veo otro segmento de personas que dicen, yo sí quiero ser formal, pero no tengo suficiente capital, entonces, mira, voy a contratar a una persona y le digo, dame 6 meses para tenerte con recibo por honorarios y después te voy formalizando, y así sucesivamente va, poco a poco, a medida que va creciendo, va buscando la formalización. Y veo que sí hay otro sector, que son las personas que tienen una suerte de rechazo al sistema, de desconfianza, y que no ven ninguna vinculación siquiera con el Estado, se sienten como fuera del sistema, dicen, el Estado a mí no me da nada, ¿por qué yo tengo que compartir mis ganancias con ellos? Entonces se vuelve ya en una mentalidad casi marginal, ¿no? Creo que son 3 fenómenos distintos. Pero es una falacia el último, ¿no? Porque el Estado, a menos que vivas pues en el último pueblito, siempre te da. Es una falacia, pero es una sensación que existe y que genera un fenómeno. Sí, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Que probablemente pueda ser equivocado y haya una labor por involucrar a esas personas y hacerles cambiar esa mentalidad. Pero al margen de si es exacta la presunción que hago o no, me parece que hay distintos fenómenos que motivan la informalidad y distintas visiones, además de los informales, ¿no? La informalidad, de todas maneras, no es un fenómeno solamente económico y no lo vas a resolver con una perspectiva puramente económica. Es un fenómeno, si quieres, social, si quieres, cultural. Es un fenómeno mucho más integral a la sociedad de lo que quisiéramos a veces reconocer. O sea, para darte una idea, los países que tienen un ingreso per cápita igual al peruano, ¿ya?, tienen 50% de informalidad laboral. El Perú tiene 70%. ¿Ya? Entonces, no es tanto que la pobreza explica la informalidad, ¿ya? Nuestro nivel de desarrollo. La mayoría de países de desarrollo que están a nuestro mismo nivel son mucho más formales. Entonces, hay algo más atrás. Esto puede tener explicaciones, como dices de repente tú, sociales, culturales, pero probablemente tenga explicación también en políticas públicas inadecuadas que estamos implementando y que seguimos implementando hasta ahora. Ahora, el sistema tributario definitivamente es un sistema sumamente complejo, ¿no? Un sistema que muchas veces abogados que no somos tributaristas, siendo abogados, nos cuesta mucho entender la sistemática de la normativa tributaria, que por lo menos como abogados deberíamos tener una aproximación, pero es complejo para nosotros. Entiendo que para un empresario que recién empieza debe ser un mar inhóspito. Por supuesto, y es muy difícil y es caro además contratar a alguien que te ayude. O sea, contratar un abogado, contratar un contador, estás empezando recién. Lo que te comentaba, hay empresas a las cuales les cuesta más el proceso de pagar impuestos que lo que pagan en impuestos en sí. ¿Ya? Es decir, absurdo, contratar al contador, absurdo, contratar, ¿no?, al abogado, el tiempo del gerente, que a veces también es el contador y el abogado. Ese proceso, ese tiempo que tú pierdes y la plata que pierdes en tratar de pagar impuestos termina siendo más alto que el monto efectivo que le llega a la SUNAT. ¿Ya? Eso no tiene ningún sentido. No, eso es lo que justamente te quería preguntar, porque yo veo el sistema tributario no solamente es complejo en cómo está estructurado, sino que va variando con una velocidad tremenda. Te puedo comentar el caso de una persona, de un colega abogado, no voy a revelar su nombre, pero que se dedicaba al ámbito tributario y estuvo por X razones 2 años o 1 año y medio dedicado a otra actividad. Cuando quiso retomar la actividad tributaria le costó mucho tiempo. Todo lo que había cambiado.
todo lo que había cambiado por la velocidad con la que cambia. Entonces, si a un abogado especialista en la materia apartarse un tiempo le cuesta recompensar, imaginemos lo que ocurre con un empresario que no sabe nada de normas. Entonces yo preguntaba, ¿existirá alguna racionalidad económica tras este sistema? ¿Es necesario que exista un sistema tan complejo para que el Estado pueda garantizar un nivel de recaudación? ¿Existe algo que justifique ese sistema tan...? No, yo creo que hay una tarea pendiente muy grande de tratar de cambiar un chip en la SUNAT y en general el organismo recaudador para hacerlo más amigable al contribuyente. O sea, el contribuyente en realidad es tu aliado, es tu socio. Tú no existes si no es el contribuyente, ¿ya? Entonces, hacerlo tan difícil que sea tu aliado, hacer a veces tan draconiana las sanciones, hace pues que el contribuyente se aleje de ti y te vea más bien como el enemigo. Y eso da pie después a que se deslegitime toda la labor que haces. Lo vimos en la campaña, ¿no? Con eso, o la maldita SUNAT, o Alan también que comentaba, ¿no? Que la SUNAT, yo la voy a... no me acuerdo ni qué decía, pero hubo mucho antagonismo en contra de una entidad que es necesaria y es legítima. Totalmente. Y el problema es que se genera este antagonismo porque a veces la SUNAT de repente tiene a veces mucha discrecionalidad, a veces es demasiado punitiva y no entiende muchas veces al contribuyente como el aliado estratégico y el único y el más importante que tiene. Eso me lleva a comentar otra cosa, Diego. Lo que tú señalas es totalmente cierto, es aliado. Lo que quería comentarte es, yo he conocido muchos emprendedores, personas serias que empiezan con un capital, incorporan dentro de ese capital todas las obligaciones que implican la formalización, cumplen religiosamente con sus tributos, pero comienzan a caerles fiscalizaciones, comienzan a multarlos por una tontería y al final todo este sistema que termina siendo un poco enemigo del emprendedor, termina por hacerlos quebrar o termina por detener su crecimiento, termina por desmotivarlos en su emprendimiento. No necesariamente se van a la informalidad, simplemente que no siguen creciendo, dejan el emprendimiento, quiebran y finalmente yo digo, la SUNAT está perdiendo un Por contribuyente. supuesto, cuando pasa eso no gana nadie. Todos pierden. Me pareciera que muchas veces el Estado toma el camino más corto, ¿no? Es decir, vamos a recaudar a cualquier costo, con lo que tengamos ahorita vamos a recaudar, pero no se están dando cuenta que podrían, por el contrario, ayudar a incubar estos nacimientos económicos, estos impulsos, iniciativas económicas, a que prendan fuego y que una vez que prendan fuego, pues sean esos mismos emprendedores los que contribuyan a la recaudación del Estado. Sí. La SUNAT tiene personas valiosas. El presidente que asumió el año pasado o hace 2 años es una persona sumamente competente. Muchas veces el problema de la institución a veces está en los incentivos internos que hay, en la estructura que tiene. Entonces, y esto pues no lo define la misma SUNAT, ¿no? Esto a veces ya es parte de la ley, ya está más atrás. Entonces, tampoco quiero ser injusto con la SUNAT, pero sí quiero apuntar que el chip que tiene de a veces recaudar pues a toda costa termina por hacer lo que comentábamos, que termina por alejar a los contribuyentes de sí y a fin de cuentas por hacer mucho más costosa la formalidad. Sí, efectivamente. Hay pues un problema de sistema, de normas, de estructura tributaria, pero por otro lado vemos también dentro de la organización de la SUNAT, como tú bien dices, algunos incentivos que son, no sé si cuestionables o no, de repente pueden ser una buena motivación de trabajo en otro segmento, como es los incentivos para recaudación que le dan a los fiscalizadores, ¿no? Que les dan bonos, los premian económicamente. Podría ser un incentivo para desarrollar mejor tu labor. El problema es que se convierte en un incentivo para expulgar a cualquiera que se te cruza en el camino. Es impresionante que en pequeñas empresas que tienen 2 o 3 años en el mercado hayan pasado, sé por experiencias cercanas, 4 o 5 fiscalizaciones de SUNAT y en cada fiscalización buscan identificar un mínimo error para multarte, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay una norma tributaria en la cual tú tienes que asumir, o sea, el equivalente a la SUNAT chileno
tiene que ver cuánto dolo, cuánta intención hubo en el error. Entonces, si tú sabes que es una persona, una empresa de repente mediano grande, con contadores profesionales y abogados, ¿no? E incurre en un error, a esa sí sanciónala. ¿Ya? Pero si tú sabes que es una persona que recién está empezando, que de repente pues es a la vez gerente, contador, administrador y obrero, ¿ya? Y incurre en un error a todas luces involuntario, no la sanciones así, sé mucho más benigno. Entonces, quizá pensar en algo parecido acá, donde qué tan voluntario fue el error pueda tener una correlación con la sanción, podría ser interesante. Lo que tú señalas trae a colación un tema muy importante en el ámbito de los abogados, ¿no? Los abogados necesitamos conocer la realidad de nuestros clientes, la realidad sobre la cual vamos a trabajar para poder orientar adecuadamente. No podemos hacer un análisis en abstracto sobre el marco jurídico, sobre el sistema legal, sobre lo que pueda plantear la jurisprudencia o la doctrina en tal o cual caso, si es que primero no estudiamos bien la realidad y sabemos en qué realidad se va a aplicar. Ese mismo problema que muchos enfrentan al momento de ejercer la profesión, me parece que ocurre lo mismo al momento de formulación de normas, ¿no? No se aterriza la aplicación de las normas a la realidad. Como tú bien dices, al momento de aplicar hay que ver un poco cómo funciona la realidad. Hay que ir a ver por qué razón este segmento de empresas está incurriendo en este tipo de faltas o de vulneración a la norma. Y a veces se hacen normas pues que no tienen todo el objetivo. La ley MIPE, por ejemplo, no tuvo todo el objetivo que se hubiera querido, en parte por deficiencias de la misma norma, ¿no? Que tenían un tema de retroactividad laboral y etcétera. Entonces, si uno para hacer estas normas que deberían ser masivas, como dices tú, tiene que estar pisando la cancha. Estamos con Diego Macera conversando sobre el impacto económico de la regulación de MIPES y pymes. Vamos a una pausa y volvemos. Soy Gabriel González y esto es Abogado de Cabecera, acá en Radio San Borja, líder en Perú. Ya volvemos con Abogado de Cabecera.